Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Jorge Mendoza y esta es Opinión Impopular. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está recientemente en boga en redes sociales, por lo menos es así en X, y es que nuevamente Ricardo Salinas Pliego arremete en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le deja en claro, le deja perfectamente claro que con él no va a haber ninguna concesión y va a seguir su batalla legal en contra del sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno federal en su conjunto para evitar una doble tributación. Es lo que acusa Ricardo Salinas Pliego. Él menciona que él ha pagado impuestos, pero que se le han hecho cobros indebidos y eso es por lo que se está defendiendo actualmente. El día 12 de junio, es decir, hace 2 días, Ricardo Salinas, a través de Grupo Salinas, eh, emitió un comunicado que dice lo siguiente. Grupo Salinas seguirá ejerciendo su derecho al debido proceso para la defensa legal contra el doble cobro de impuestos. Ciudad de México, a 12 de junio de 2024. Con relación a lo dicho el día de hoy en conferencia matutina del Gobierno de México respecto a nuestros procesos legales en curso, Grupo Salinas manifiesta su profunda preocupación por la presión permanente y sistemática que se ejerce desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular en contra del ministro Luis María Aguilar, con el objetivo de afectar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Más aún, es muy peligroso que esto suceda en la víspera de que mañana sesione el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esto fue el día 13 del Primer Circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Marta Yamile Ortiz Barena y Salvador Álvarez López, quienes estarán revisando y dictaminando un caso de Grupo Electra. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados. Ante ello, hacemos de conocimiento público que procederemos a solicitar que los magistrados de dicho tribunal se recusen del caso, a fin de que se garantice una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos a nuestro caso. Asimismo, informamos que en todos los procedimientos legales relacionados seguiremos disputando el doble cobro por el mismo impuesto, considerando que en primeras revisiones de 2008, 2010, 2011 y 2012, el Servicio de Administración Tributaria arbitrariamente decidió no reconocer pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas. Posteriormente, de manera contradictoria, en 2013, el SAT determinó que las mismas pérdidas antes declaradas inexistentes se considerarían existentes en el régimen de desconsolidación fiscal, generando así el cobro doble por la misma operación. No suficiente con este doble cobro, en 2013 el SAT incluyó de manera ilegal en el recurso de revocación un nuevo cobro por el año 2009, el cual no había sido previamente auditado. Más grave aún, debido al prolongado proceso en la búsqueda de una resolución de fondo que elimine los abusos en contra nuestra, los montos de los impuestos supuestamente adeudados se han incrementado estratosféricamente vía penalizaciones injustas e improcedentes, actualizaciones, multas y recargos. En Grupo Salinas confiamos en que el Poder Judicial de la Federación resolverá conforme a derecho y el deber ser en un proceso imparcial y autónomo y con el estudio necesario. De igual forma, estamos seguros que no permitirá que factores y presiones externas determinen su proceder y decisión. Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos. Acorde a nuestro derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, seguiremos defendiendo la libertad de discernir con el gobierno y de demandar una resolución que elimine los abusos del doble cobro y, en caso de proceder, se pague lo justo. Esa es básicamente
digamos, el reclamo de Ricardo Salinas Pliego a través, por supuesto, de su cuenta de X y de este comunicado de Grupo Salinas que ya estamos viendo aquí en pantalla. Este es el comunicado que acabo de leerles, junto con este tuit de Ricardo Salinas Pliego, que dice: ante las reiteradas presiones que emanan del Ejecutivo Federal y en particular del SAT sobre los casos de mis empresas en los tribunales federales, les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso. Seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Como ya lo he dicho, si se debe, se paga. Si no se debe, no se paga. Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos y al final del día será el Poder Judicial, con autonomía e independencia, el que decida lo correcto. Este caso se vuelve muy importante y muy emblemático en el contexto de que, como ya saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere destruir el Poder Judicial. Básicamente lo que quiere es poner un Poder Judicial, jueces que sean a modo, jueces escogidos básicamente de entre las filas de su partido político, que en el momento es el partido político más poderoso en el país, y que no habíamos tenido un dominio de un partido de esta magnitud desde hace varias décadas. De hecho, muy probablemente la gente que tenga mi edad aproximadamente, gente que esté entre los 30 y los 40 años, no ha vivido. Y por supuesto los más chicos pues no lo habían vivido y ahora lo vivirán. Un régimen con un partido tan poderoso como lo es ahora Morena. Eso se veía en tiempos mucho más lejanos, cuando el PRI era el partido realmente dominante en el país, aunque siempre con una disposición, sobre todo de la mitad del siglo XX en adelante, con mucha más disposición de dialogar con la oposición, principalmente configurada por el Partido Acción Nacional. Entonces, este caso se vuelve muy emblemático. En esta misma cuenta de Ricardo Salinas Pliego, más adelante, comparte un fragmento de la audiencia que tuvieron, y es este tuit donde dice: se los dije ayer y se los vuelvo a decir hoy. Esto no acaba hasta que se acaba. Llevaremos nuestro caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde con independencia, integridad, compromiso y objetividad esperamos sean un contrapeso para regular los abusos del sistema de administración tributaria. Lo más rescatable es que, a pesar de todas las presiones en contra del Poder Judicial Federal, hay jueces y magistrados valientes, como el presidente del tribunal en el que se discutió nuestro caso hoy. El magistrado Fernando Silva se atrevió a exhibir los abusos que se están cometiendo en contra de mis empresas y aseguró que no es válido que el sistema de administración tributaria determine un crédito fiscal excesivo para presionar a un contribuyente a pagar otros créditos previos. Dijo que eso es una práctica abusiva y coactiva que no ampara la ley. Así que no cedamos ante el abuso, aquí estamos y aquí seguiremos. Esas son las palabras de Ricardo Salinas Pliego y nos comparte este fragmento. Fiscales. Lo voy a poner. Mientras en 2016 el SAT declara la improcedencia e inexistencia de las pérdidas fiscales de 2008 y siguientes, en cambio, para 2018 el SAT recula y declara ahora la procedencia y existencia de las mismas pérdidas fiscales. En este orden de ideas, a mi juicio, asiste la razón a la empresa quejosa en esta parte exclusivamente cuando argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional porque la sala responsable no tomó en cuenta que esa simultaneidad de la improcedencia y después de la procedencia de las mismas pérdidas fiscales tiende a generar un doble cobro que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria y el patrimonio de la contribuyente de manera injustificada, a mi juicio,
porque el sistema de consolidación se encuentra por ley interrelacionado entre, repito, ejercicios fiscales. De manera que el SAT en el 2018, desde mi punto de vista, no debió exigir la reversión de unas pérdidas que el propio SAT ya había declarado inexistentes desde el 2016, puesto que un mismo concepto, como sabemos, no puede ser utilidad y pérdida en forma simultánea dentro de un sistema de tributación interdependiente. De hecho, en la resolución impugnada, la determinación del crédito fiscal, tiene desde mi punto de vista otra lectura, ¿sí? Se contiene, más bien a mi juicio, una confesión expresa del SAT en ese sentido, pues reconoce que su actuación, la determinación que hace del impuesto, es excesiva al plasmar en la determinación fiscal de 2018 que en caso de que la contribuyente gane los juicios pendientes, podría recuperar las cantidades duplicadas y cobradas en exceso, ¿sí? El crédito fiscal para 2018, desde mi punto de vista, que además se determinó en el sexenio pasado, por cierto, es una desviación de poder porque el SAT de aquel sexenio en 2018 y la sala responsable, a sabiendas que ellos mismos habían ya declarado la inexistencia de las pérdidas fiscales para 2008 y siguientes, no obstante, posteriormente dieron un giro de 180 grados, declarando ahora la existencia de las pérdidas fiscales para determinar, digamos, un diverso crédito fiscal adicional a los que ya había determinado para 2008 y siguientes. Ahora, ¿por qué se siguió esa estrategia por parte del SAT en el sexenio pasado? Bueno, pues a mi juicio, para originar un doble cobro por los mismos conceptos, ¿no? De modo que si todos los créditos se validaban, se lograría, ¿no?, una doble ganancia, e incluso si los créditos para 2008 y siguientes se anulaban, el diverso crédito posterior para 2013 subsistiría. Vamos, desde mi punto de vista, esa, digamos, es un poco la mecánica utilizada a partir de, digamos, estas maniobras. Desde mi punto de vista, entonces, el asunto conlleva dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Es válido que el SAT determine un crédito fiscal a sabiendas que es excesivo para presionar al contribuyente a que pague otros créditos fiscales previos? Esa me parece que es una interrogante muy importante en este asunto. Me parece que no es válido que el SAT determine un crédito fiscal excesivo para presionar a un contribuyente a pagar otros créditos previos, ¿sí? Eso sería, a mi juicio, una práctica abusiva y coactiva que, digamos, no ampara la ley, ¿no? Y se distorsiona o se transforma en un mecanismo de presión o de negociación coactiva, ¿sí?, no amparado en la ley, en perjuicio del contribuyente. De modo que, en todo caso, el SAT pudo imponer una sanción, sí, una multa, en este caso muy cuantiosa, a la empresa por omitir reversar las pérdidas, en su caso, de 2013, pero a mi juicio en ningún momento debió de determinar un crédito fiscal duplicado, desapegado ya a la realidad tributaria del contribuyente. Por esas razones de fondo, y me parece, como ya mencioné en la sesión pasada, de forma, porque creo que la sala no abordó de ninguna manera todos estos planteamientos, esas razones de fondo, me parece que este tribunal debe de conceder el amparo a la parte quejosa frente a la sentencia reclamada. Esta propuesta implicaría que se amparara a la quejosa para que la sala anule parcialmente el crédito y que se realice un nuevo cálculo solamente con los adeudos que se encontraran apegados a la legalidad.
Ese es, digamos, mi punto de Bueno, vista. pues aquí podemos ver más o menos cuál es el pleito que tiene el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de Ricardo Salinas Pliego. Como pudieron escuchar las palabras del magistrado, a lo mejor un poquito confusas en algunos puntos para quien no ha, digamos, tenido conocimiento en materia fiscal o en derecho. Básicamente la litis o el pleito que está llevando a cabo el gobierno federal en contra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego se reduce a determinar, primero, existen créditos fiscales preexistentes que no son de este sexenio, son de sexenios anteriores. Por lo que comentaba el magistrado, se refieren a créditos fiscales que vienen desde el año 2008. Créditos fiscales que presuntamente deben las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, el problema no se encuentra solamente en esos adeudos. El problema se genera porque en el gobierno actual eh, se le está haciendo el cobro por duplicado de esos adeudos con la finalidad de presionar a las empresas de Ricardo Salinas para que paguen los créditos anteriores como una especie, llamémosle, de quita. Ajá, te aumento el monto de lo que debes, digamos de manera artificial, para que al final tú me termines pagando lo que me debes por entero. De tal manera que lo que está diciendo el magistrado es que esa especie de cobro coactivo, donde se está utilizando, pues digamos, al poder público, la fuerza del Estado para cobrarle a este empresario, pues es indebido y por lo tanto le van a otorgar el amparo a efecto de que repongan la sentencia solamente en ese sentido, eliminar el cobro excesivo y dejar únicamente subsistentes aquellos créditos que efectivamente se encuentran acreditados en los sexenios anteriores. Por lo tanto, aunque Ricardo Salinas Pliego terminara pagando esos créditos, no serán los montos que pretendía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso mismo es que Ricardo Salinas dice se pagará lo que se debe y lo que no se debe no se pagará. En este sentido, hablando de esto y del problema que hay en el Poder Judicial de la Federación, bueno, aquí se revela por qué es muy importante contar con un Poder Judicial federal que sea autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. En este momento, todos aquellos que odian a los empresarios, todos aquellos que odian a los abogados, dirán sí, que les quiten sus privilegios porque son unos malditos. ¿Saben en qué escenario es cuando ya no van a desear que esto ocurra? En el momento en el que ustedes tengan algún pleito de cualquier naturaleza. Un pleito donde podría ser a lo mejor que estén combatiendo una pensión alimenticia injusta, que estén combatiendo una multa, que estén combatiendo un recargo, que estén combatiendo contra la Comisión Federal de Electricidad, que estén combatiendo contra Pemex, que a lo mejor realizó una obra que perjudicó un predio suyo. En ese momento ustedes van a querer atacar o, digamos, combatir los actos de autoridad llevados a cabo por diversas autoridades ejecutivo, provenientes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y no lo van a poder hacer con una corte tomada por el Poder Ejecutivo como pretende Andrés Manuel López Obrador. Este caso, el caso de Ricardo Salinas Pliego y de sus empresas, es polémico porque mucha gente lo odia por ser rico. Básicamente la gente lo odia por ser rico y porque tiene una conducta, pues digamos, un poco cáustica, tiene un comportamiento cáustico en redes sociales que altera mucho a los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad es que él está sometiendo su problema, el problema que tiene él y sus empresas, frente a las autoridades competentes para que sean ellas con el ánimo de imparcialidad y por supuesto que con la ley en la mano, pues puedan determinar cuál es la situación jurídica de sus empresas y él se ceñirá y acatará en el momento oportuno, tal como ya lo ha expresado, pues lo que determinan las autoridades jurisdiccionales. Lo que entendí en resumen de lo que comentó el magistrado en este video
es que efectivamente Ricardo Salinas Pliego debe, ahora no debe la cantidad tan grande que señalaba el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es muy importante que hoy, más que nunca, la ciudadanía, los abogados, los empresarios, todo mundo esté involucrado en que el Poder Judicial Federal no se desvanezca en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se le proteja para que de esa manera siga existiendo en nuestro país un sistema de contrapesos que permita que vivamos todavía en el marco de libertad relativa. Entonces, bueno, pues esa es, como siempre, mi opinión. Impopular, sé que no les va a gustar, pero por eso la pongo en este canal. En fin, nos vemos en el próximo video. Cuídense.